Chicos, saludos a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de los niveles de atención y prevención. Ustedes ya hicieron una tarea acerca de los niveles de prevención y vieron un video, pero es importante que sepan identificar la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, no vayan a confundir. Una cosa son los niveles de atención y otra cosa son los niveles de prevención, que aunque sí están de alguna manera conectados, no son lo mismo. Entonces, es una clase corta solamente para explicárselos porque no quiero que se queden con la duda. O más bien no quiero que no lo entiendan. Quiero que les quede bien claro porque les va a servir mucho para englobar una clase. Hay una clase que engloba como muchos de los temas vistos. Entonces, si no entienden desde aquí, pues no van a entender esa clase. Entonces, los niveles de atención son una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. Tenemos tres niveles: nivel 1, nivel 2 o nivel 3. ¿Sale? Igualmente que en los niveles de prevención, tenemos primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. O prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Así tenemos tres niveles de atención. Por eso acá los enfocamos, ¿no? Entonces, tenemos el primer nivel de atención, el segundo nivel de atención y el tercer nivel de atención. Cada uno de estos niveles se relaciona con la prevención primaria, con la prevención secundaria y con la prevención terciaria, o niveles de prevención, como le quieran decir. Entonces, los niveles de atención, en él se enfocan los recursos, o sea, el dinero. El dinero que el país tiene o el dinero que da hacia la salud se van a organizar en estos tres niveles de atención. Cada nivel va a tener quizás más dinero que otro, esto lo vamos a ver ahorita. Bueno, el primer nivel de atención, este es el que más se acerca a la población, es el más cercano, el más estrecho a ella, al que regularmente todos nosotros acudimos. Es el nivel de primer contacto. Regularmente ustedes no pueden brincar no pueden llegar a un segundo nivel o un tercer nivel directamente. Sí se puede, pero no es lo habitual. Regularmente tienen que ir escalonando, acudir a un primer nivel. Si ustedes lo requieren, este primer nivel los manda a un segundo nivel o a un tercer nivel. Este nivel de atención en este nivel se resuelven aproximadamente 85% de los problemas prevalentes. O sea, este primer nivel de atención son todos los consultorios, llámese de gobierno, privados, en los que nosotros acudimos. Principalmente, ¿cuáles son los que más vemos? Los consultorios de farmacia. Esto es un consultorio de primer nivel de atención. Por ejemplo, las farmacias similares, las del Ahorro, San Pablo, Guadalajara, todas las que ustedes quieran. Un consultorio de farmacia siempre, siempre, siempre va a ser primer nivel de atención. Un consultorio privado también es un primer nivel de atención. Y un centro de salud también es un primer nivel de atención. ¿Qué tipo de recursos hay en estos primeros niveles? Lo básico que se necesita: enfermería y un médico general o familiar. Regularmente es un médico general. Entonces, tratan de resolver aproximadamente el 85% de los problemas prevalentes en nuestro país. Aquí acuden las personas que tienen algún tipo de enfermedad básica, o sea, algo leve, algo que se puede tratar, digamos, de manera sencilla. Cuando a ustedes les da gripe, cuando les duele el estómago, cuando les duele la cabeza, los oídos, cuando les da alguna enfermedad diarreica aguda, por ejemplo, ustedes y yo acudimos a un consultorio de primer nivel. Difícilmente nos vamos a ir a un segundo nivel o a un tercer nivel. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. El segundo nivel de atención son los hospitales. Si en el primer nivel eran los consultorios, aquí son los hospitales, ya sea público o privado.
Son establecimientos donde se presentan servicios relacionados a la atención de todas estas especialidades: medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, cirugía general y psiquiatría. Entonces, como vemos, el segundo nivel ya son edificaciones más grandes y ya tienen más especialidades. Si el primer nivel solo tenía al médico general, este segundo nivel ya tiene más especialistas, aunque no todos, pero sí ya más que el primer nivel, por ejemplo. Entre el primer nivel y el segundo nivel se pueden resolver hasta el 95% de los problemas de salud de la población. En este segundo nivel ya se invierte más dinero, ya quizás hay algún otro recurso que necesitamos, aparte de los médicos generales, especialistas y enfermería, quizás ya se cuenta con rayos X o ya se cuenta con ultrasonido, ¿sí? Son elementos que nosotros ya necesitamos más especializado y que solo lo vamos a encontrar en un segundo nivel. Entonces regularmente van escalonando de un primer nivel a un segundo nivel. Difícilmente llegan ustedes a un hospital tal cual. Ujú. Entonces los hospitales de segundo nivel pueden ser tanto privados como Hospitales Ángeles, bueno, Grupo Ángeles, Médica Sur, Médica Star, San Angelín, etcétera. O pueden ser también públicos como el IMSS, el ISSSTE o de la Secretaría de Salud, donde pues no cobran. El tercer nivel de atención, este nivel se reserva para la atención de problemas poco relevantes, o sea, poco común. Una enfermedad diarreica o una infección de vías respiratorias simple no se va a ir a un tercer nivel porque eso se pudo haber atendido desde un primer nivel de atención, ¿sale? O sea, desde un consultorio básico. Entonces, este tercer nivel es para enfermedades o problemas poco relevantes que un primer nivel y un segundo nivel no pueden atender. Por lo tanto, se escalona a este tercer nivel de atención. Nos referimos a la atención de patologías complejas o de enfermedades complejas que van a requerir procedimientos especializados y ya con alta tecnología. Puede ser alguna prueba de laboratorio que no se haga en un segundo nivel, también puede ser quizás resonancias magnéticas, tomografías, o sea, ya alguna quimioterapia, cosas ya más avanzadas, obviamente con mucho más presupuesto que ya implica un mayor gasto de dinero. En este tercer nivel se resuelven aproximadamente el 5% de los problemas de salud, o sea, pues digamos que es poco en comparación con el primer nivel y el segundo nivel, pero es el que más cuesta. Esto es lo que más cuesta, el tercer nivel de atención, por toda la tecnología, aparatos que ya se disponen ahí. Y obviamente hay más especialistas, ya hay cardiólogos, nefrólogos, entre otros, ¿no? Muchos más especialistas. Aquí un claro ejemplo es Centro Médico Nacional Siglo XXI, que es un tercer nivel de atención. Hay hospitales privados que también pueden fungir como un tercer nivel de atención. La Raza, por ejemplo, es un tercer nivel de atención del IMSS. El 20 de noviembre del ISSSTE es un hospital de tercer nivel. El Belisario Domínguez es un hospital de tercer nivel, que es de la Secretaría de Salud. Y bueno, así varios ejemplos. Entonces, acuérdense, el primer nivel de atención es el que más cercano a la población está, porque nosotros es a los que más acudimos, que son los consultorios. El segundo nivel de atención ya son los hospitales, pero hospitales no tan grandes u hospitales que no tienen todas las especialidades. Y el tercer nivel de atención ya es un hospital con muchas torres médicas, con muchos especialistas médicos y con aparatos ya de alta tecnología o más avanzados. Entonces, estos son los niveles de atención, no confundirlo con los niveles de prevención. Aunque vamos a ver al final un cuadro comparativo en el que sí se ven relacionados, no son iguales, o sea, son distintos. Y esto es lo que ustedes ya más o menos saben, los niveles de prevención. Tenemos tres. Entonces, ¿qué son los niveles de prevención? A la prevención se le va a definir como medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de un factor de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez que se establece esta enfermedad. Entonces, ¿qué es la prevención?
evitar, ¿no? Evitar una enfermedad, pero no solamente eso, sino enfocarnos en la reducción de factores de riesgo y si esa persona ya se enfermó, bueno, pues tratar de evitar su avance o sus complicaciones. Aquí hay algo muy importante, factor de riesgo. Un factor de riesgo es toda aquella situación que nos pone o que nos predispone a padecer una enfermedad, ¿sale? Entonces, se los vamos a, se los voy aquí a dibujar un poquito, estos factores de riesgo. Entonces tenemos que los factores de riesgo son toda aquella situación que nos pone en peligro de padecer una enfermedad. No se preocupen, les voy a dejar una tarea sobre eso. Tenemos dos tipos de factores de riesgo. FR es un factor de riesgo. Tenemos los modificables y los no modificables. Los factores de riesgo modificables son aquellos que nosotros podemos, como su nombre lo dice, modificar, que sí está en nuestras manos modificarlo. Un ejemplo de ello sería el sedentarismo. Si ustedes son sedentarios, pueden modificarlo. Ser sedentario es un factor de riesgo porque es una situación que los pone en peligro de padecer una enfermedad, ¿cuál? Obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, etc. Miles, así miles de enfermedades por el sedentarismo. Pero es modificable porque ustedes lo pueden cambiar, pueden dejar de ser sedentarios al momento de caminar o de hacer ejercicio, ¿sí? Un factor de riesgo no modificable, por ejemplo, sería la edad. La edad ustedes no la pueden modificar. Hay distintas enfermedades que se dan en las épocas de la vida. Por ejemplo, un niño puede ser un niño de 5 años, un niño de 2 años, es más propenso a la enfermedad diarreica aguda, al igual que las personas de arriba de 60. Un adulto joven de, no sé, 20, 24 años, 28 años, por ejemplo, es más susceptible las, a los accidentes o a las adicciones. Un adulto de 40, 50 años es más propenso a las enfermedades crónico-degenerativas. Ustedes, como la edad no se puede modificar, ajá. Entonces ese es un factor de riesgo no modificable. No les digo más porque les voy a dejar una tarea sobre esto, así que bueno, al rato se las publicaré en la plataforma. Pero si recuerden que un factor de riesgo, aunque yo les voy a dejar que busquen la definición, en pocas palabras, es aquella situación que nos pone en riesgo de padecer una enfermedad o que nos hace propensos a padecer una enfermedad. Y hay algunos que se pueden modificar y hay algunos que lamentablemente no se pueden modificar. Tenemos la prevención primaria. Acuérdense que son 3 niveles. Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención terciaria son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o condicionantes. En pocas palabras, pues se enfoca en factores de riesgo también. La prevención primaria que va a llevar a cabo o qué es lo que va a predicar. Uno, que es la promoción a la salud. Ya vimos que la promoción a la salud es dar las herramientas a los pueblos para que les importe su salud, para que se enfoquen en tener una mejor salud. ¿Sí? Bueno, eso en toda la población. La educación para la salud también, la protección específica. Cuando hablamos de protección específica es que nos enfocamos en los factores de riesgo. Ya vimos que es un factor de riesgo. Entonces la prevención primaria es educación para la salud, promoción a la salud y protección específica, o sea, enfocarnos en los factores de riesgo. Ahorita les doy unos ejemplos. Unos ejemplos de promoción a la salud, ¿cuáles son? Bueno, las pláticas o spots que se hacen que no usen drogas, por ejemplo, el uso de preservativo, los gimnasios al aire libre también son una especie de promoción a la salud. Y, por ejemplo, nos vamos a enfocar en alguien que tiene factor de riesgo. ¿Quién podría ser? Alguien con sedentarismo. Esa persona ya es alguien con un factor de riesgo, el sedentarismo. Bueno, la prevención primaria se va a enfocar en brindarle pláticas sobre buena alimentación, sobre nutrición, sobre actividad física, todo esto en prevención primaria.
Aquí es muy importante que sepan que en la prevención primaria el paciente no está enfermo, o sea, no tiene ninguna enfermedad. En teoría, el equilibrio biopsicosocial se encuentra estable. Entonces, en prevención primaria no se está enfermo, sino que se promueve la salud, se promociona la salud, y si alguien tiene algún factor de riesgo, bueno, se incide o se trabaja ese factor de riesgo para que la persona justamente no llegue a la enfermedad. Todo esto es preventivo. En la prevención primaria, literalmente todo es prevenir, prevenir, prevenir. No queremos que el paciente se enferme. Otro factor de riesgo. Si un alumno se junta con o bueno, sus amigos todos fuman, supongamos, o todos sus amigos beben alcohol o ingieren alguna droga. Bueno, esa persona o ese alumno que no lo hace ya tiene un factor de riesgo, que es la convivencia cercana a personas que sí lo hacen. Por lo tanto, la protección específica que se le tiene que dar a este alumno es, bueno, brindar pláticas sobre el consumo de sustancias nocivas, las complicaciones que puede tener, las repercusiones sociales, físicas, psicológicas, etcétera. Todo esto para que él bueno, no fume o no tome o no ingiera drogas. Pero acuérdense, prevención primaria en personas que no están enfermas, que quizás pueden tener factor de riesgo, pueden o no tener factor de riesgo. La prevención primaria es para toda la población en general. En la prevención secundaria, esta de prevención ya está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad. Aquí la persona ya está enferma. Quizás no tiene manifestaciones clínicas todavía. Acuérdense, manifestaciones clínicas es el signo y el síntoma. Ya vimos también qué diferencia hay entre ellos. El signo es algo que nosotros podemos ver, medir, cuantificar, y el síntoma es algo que nosotros no podemos ver, no podemos medir y no podemos cuantificar. Entonces, en la prevención secundaria ya está iniciando la enfermedad o ya se inició. ¿En qué va a comprender? ¿Cuál va a ser el objetivo de esta prevención secundaria? Acciones para el diagnóstico precoz, o sea, para que esa enfermedad que están haciendo la diagnostiquemos lo más pronto posible y se trate lo más pronto posible para evitar complicaciones. Entonces, la prevención es evitar complicaciones, pero ya la enfermedad ya está, o sea, esa enfermedad ya no se va a, o sea, si se da un tratamiento y es una enfermedad que es curable, bueno, pues se va a curar, pero la enfermedad ya está, el paciente aquí no está sano. La captación temprana de los casos y el control periódico de la población afectada para evitar o retardar la aparición de las consecuencias o de las complicaciones o las secuelas. Entonces, ese es el objetivo, primero diagnosticarlo, pero dar un tratamiento oportuno o temprano para evitar las complicaciones. Claro ejemplo de esto son los tratamientos y el diagnóstico para la hipertensión arterial sistémica y para la diabetes mellitus. Aquí lo que más se trata en la prevención secundaria es mantenerlos estables de estas enfermedades para que no tengan complicaciones. Y finalmente, la prevención terciaria se refiere a acciones relativas a la recuperación de la enfermedad. Aquí ya pasó, la enfermedad ya se manifestó, ya se complicó, se hizo un diagnóstico, un tratamiento, pero no fue el adecuado o el paciente no lo llevó de una manera adecuada y hubo complicaciones. No sabemos qué tipo de complicaciones, pudieron ser psicológicas, pudieron ser físicas. Entonces, lo que se trata, el objetivo de la prevención terciaria es rehabilitar para que ese paciente se reintegre a la sociedad. O sea, la prevención secundaria no fue suficiente, ese paciente avanzó la enfermedad y tuvo complicaciones. ¿Qué pasó? Puede ser, por ejemplo, una rehabilitación de una fractura, una rehabilitación de una persona que le amputaron un pie, por ejemplo, un paciente con diabetes que le tuvieron que amputar su pie. Puede ser una rehabilitación también social de alguien algún adicto a las drogas que se tuvo que anexar y que por lo tanto tuvo que llevar una rehabilitación para poder salir a convivir a la sociedad. Ese es un ejemplo. Entonces, vámonos en cadenita. Vamos a dar un ejemplo desde aquí.
Vamos a suponer que un alumno de la prepa, ya sea de la prepa 1 o de la prepa 8, de 17 años, hombre, con sedentarismo, mucho sedentarismo. Ujú. Así se la pasa, no quiere hacer deporte, nada, se la pasa de sedentario. Bueno, la prevención primaria en ese alumno o en ese paciente son promover la actividad física, promover la adecuada alimentación, pero pasaron los años y ese paciente o ese alumno no hizo caso de la atención primaria, perdón, de la prevención primaria, por más que se le dijo, ¿no? Que comiera bien, que hiciera ejercicio, que su profesor de educación física lo motivaba, etcétera. Él no quiso. Pasaron los años y desarrolla diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica. La prevención secundaria en lo que se enfoca ahora es en darle su tratamiento, sus tabletas, sus pastillas, su insulina y su dieta. Pero este paciente no hizo caso de la prevención secundaria, no se tomaba las tabletas para la presión, no se ponía su insulina para la diabetes, tomaba mucha Coca-Cola, todavía, sabritas, galletas marías, eh, atole, tamales, etcétera, y no se cuidó, nunca se cuidó. Pasan los años, la enfermedad está desequilibrada, o sea, está complicada, se corta mal una uña del pie y se empieza a infectar y por lo tanto se gangrena el pie y le tienen que cortarlo, ¿no? Este sería el ejemplo. Aquí obviamente la prevención primaria y la prevención secundaria no funcionó. Lo que queremos es que se rehabilite gracias a la prevención terciaria, o sea que este muñoncito que quedó se rehabilite de alguna manera, ya sea con fisioterapia o que le pongan alguna prótesis para que se pueda reintegrar a la sociedad. Bueno, es un ejemplo y de cada enfermedad se puede hacer un ejemplo también. Uh-huh. Bueno, vamos a ver este cuadro comparativo en el que vemos los niveles de atención, los niveles de prevención, el objetivo de cada nivel de prevención y cómo se encuentra clínicamente. Entonces, en el primer nivel de atención, acuérdense que son los consultorios, en el cual 85% de los problemas se tendrían que resolver. Aquí son enfermedades, digamos, leves, una enfermedad diarreica, una gripe. Uh-huh. En estos consultorios de primer nivel también se puede realizar prevención primaria, que está enfocada en la promoción a la salud, la educación para la salud y los factores de riesgo. Para la prevención, el paciente está sano. Para la prevención, el paciente está sano. Para la atención, puede ya tener una enfermedad. Entonces, para que esto, si me lo separen bien, a ver, yo se los voy a separar. Esto, si lo separen bien. Uh-huh. Entonces, esto es la atención. Atención. Estos sí se relacionan todos. Uh-huh. Esto solamente es para compararlos un poquito, pero este bloque es una cosa y este bloque es otra. En el segundo nivel de atención, acuérdense, son los hospitales, ya se requiere más especialista o más de algunas enfermedades que en el primer nivel no se pueden tratar. Aquí también se puede tratar o se puede aplicar la prevención secundaria, que es un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Ya son signos y síntomas de la enfermedad ya comenzó. Y en el tercer nivel de atención ya son cosas muy especializadas. ¿Sale? Solo el 5% de la población tendría que acudir aquí, en pocas palabras. Se puede aplicar la prevención terciaria también, como rehabilitación y reintegración a la sociedad. ¿Qué busca? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí clínicamente ya sufrió signos y síntomas, ya se complicó, pero tenemos que limitar el daño. Puede o no haber signos y síntomas. En los tres niveles de atención se pueden llevar los tres niveles de prevención. O sea, en un consultorio de primer nivel yo puedo dar promoción a la salud, educación para la salud, puedo diagnosticar, tratar e incluso rehabilitar. También puedo hacer estas tres acciones en un segundo nivel y en un tercer nivel. Es más complicado. Regularmente en el tercer nivel no se hace promoción a la salud o prevención primaria, pero no se me confundan. Lo que yo quiero que se aprendan es esto. Esto. Uh-huh.
todo esto. Los niveles de atención sí quiero que los conozcan, pero no los voy a preguntar en el examen. Pero sí quiero que los conozcan. Bueno, entonces, estas son las referencias. Si gustan descargar el archivo, aquí lo pueden leer. Son la clase de niveles de prevención y de atención. Eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.